Universidad de Bristol y también afiliado al Centro e Instituto de Movilidad y Migración, Estudios de Migración de la Universidad de Bristol, experto en temas migratorios, en derecho migratorio y estudios comparativos sobre migraciones, particularmente en la región y en Europa. Le damos la bienvenida entonces, profesora Costa. Quisiéramos que pudiéramos tener aproximadamente unos 10 minutos para su intervención, luego de lo cual los señores asambleístas podrán realizar preguntas a su intervención. Por lo tanto, nos declaramos en comisión general para recibir al doctor Diego Acosta. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la Asamblea, a la Presidenta de la Comisión, a la Vicepresidenta y al resto de asambleístas presentes por la oportunidad de estar aquí. Es un honor y me alegro mucho también poder haber viajado desde tan lejos, desde Inglaterra, para poder dialogar con ustedes durante los próximos minutos. En mi intervención quiero centrarme en un punto que considero que es absolutamente central, que tiene que tener la Ley de Reforma de Movilidad Humana, que es el establecer un mecanismo permanente de regularización migratoria. Tienen ustedes un documento con unos puntos en los cuales les doy un orden de lo que voy a explicar. Por supuesto, el documento que envié también a la Comisión lo tienen a disposición. Si tienen alguna otra pregunta sobre ese documento en el día de hoy o en el futuro, queda absolutamente a su disposición. Tienen mis datos también en la carpeta que les han entregado, ¿no? La ley vigente de movilidad humana no incorpora ningún mecanismo de regularización migratoria, ni ordinario ni extraordinario, y por tanto yo creo que es esencial incorporarlo desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista práctico, pero también desde un punto de vista de control. Es mucho mejor saber quién reside en un país, y para eso las personas tienen que tener un permiso de residencia y estar en situación regular, que no saber quién reside en un país. Por tanto, paso a los puntos que les voy a explicar para ver por qué creo esencial establecer un mecanismo permanente de regularización migratoria, ¿no? El primer punto es ver quién es un inmigrante en situación irregular. Obviamente no estamos hablando aquí de alguien que haya cometido un delito, estamos hablando de alguien que no ha cometido absolutamente ningún delito, sino simplemente una falta administrativa, es decir, no tiene un permiso de residencia en el país. En el caso de la propuesta de la asambleísta Lara Villalba, hace referencia a los connacionales ecuatorianos en España, ¿no? Se puede uno preguntar cómo caían los ecuatorianos en España en situación irregular. Pues era muy sencillo, normalmente entraban con un visado de turista, pasaban los 3 meses de residencia que tenían con ese visado de turista y caían en situación irregular. Esto también pasa en Ecuador, esto pasa en muchos países, esto es absolutamente normal. El segundo punto es ver qué puede hacer un Estado ante una situación de una persona que se encuentra en situación irregular. Insisto, alguien que no ha cometido ningún delito, simplemente que no tiene un permiso de residencia. Bueno, el Estado tiene 2 respuestas, o la expulsión o la regularización. En el caso ecuatoriano, la expulsión está ya muy bien regulamentada en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. No hace falta incorporar nada más porque eso está absolutamente incorporado ahí, pero falta la segunda respuesta. Ecuador no tiene un mecanismo de regularización, excepto para los ciudadanos sudamericanos bajo el capítulo 4 de la ley. Pero fíjense que la primera respuesta, la expulsión, no es algo que sea suficiente. Les pongo un ejemplo, el caso de la Unión Europea, que gasta billones con B en mecanismos de expulsión de ciudadanos de terceros países que se encuentran en situación irregular, pues fíjense que los datos de 2017 indican que solo el 36,6%, es decir, solo un tercio de aquellos ciudadanos de terceros países en situación irregular que ya tienen una orden de expulsión son finalmente expulsados. ¿Por qué? Porque expulsar a un ciudadano en situación irregular es muchas veces jurídicamente complicado, es muchas veces ilegal, en algunos casos depende también del país de origen de la persona que acepte a su propio ciudadano, por lo cual es absolutamente necesario tener esa posibilidad alternativa en cualquier ley moderna de migración, es tener los mecanismos de expulsión, pero también los mecanismos de regularización. Una vez que establecemos que los mecanismos de regularización son importantes, el siguiente punto que tengo aquí es explicarles que hay 2 tipos de mecanismos de regularización. Por un lado están los mecanismos extraordinarios, ¿no? El asambleísta Zambrano hacía referencia en su proyecto a la regularización en Venezuela en 2004, de la cual se beneficiaron miles de ecuatorianos. Los mecanismos extraordinarios de regularización son absolutamente comunes a nivel comparado. Y no solo eso, decenas de miles de ecuatorianos se han beneficiado de dichos mecanismos. Les doy algunos datos. Entre 2001 y 2005, 200.000 ecuatorianos obtuvieron un permiso de residencia en España a través de procesos extraordinarios de regularización. En Venezuela, en el año 2011, 87.000
ecuatorianos. En Italia, entre el 2002 y el 2009, más de 50.000 ecuatorianos. En Argentina, en el 2006, 1.000 ecuatorianos. En Chile, en el 2007, 2.000 ecuatorianos. Entonces, como pueden ver ustedes, los mecanismos de regularización extraordinarios son absolutamente comunes a nivel comparado, tanto en Sudamérica como en Europa. Pero es que a mí me parece más interesante establecer en la ley no solo un mecanismo extraordinario, es decir, no solo un proceso extraordinario que se abre durante unos meses y se acaba, sino también mecanismos permanentes de regularización. Eso sería un artículo en la ley que permite que la persona, cumpliendo ciertos requisitos, siempre tenga la posibilidad de regularizarse en cualquier momento, no en un punto extraordinario, pues sería un mecanismo extraordinario. Eso también es absolutamente común a nivel comparado y eso también ha beneficiado a miles de ecuatorianos. Les doy un dato. En España, que tenemos el arraigo, por ejemplo, más de 30.000 personas se regularizaron con un mecanismo permanente de regularización en el año 2018. 1.000 de ellos ecuatorianos. Solo en el año 2018 mecanismos permanentes. Los mecanismos permanentes, como les digo, existen en otros 21 países de la Unión Europea, aparte de España, y existen en todas las nuevas leyes migratorias de la región. La Argentina 2004, la Uruguaya 2008, Bolivia 2013, Perú y Brasil 2017, México 2011. Son mecanismos absolutamente comunes. Por lo tanto, el hecho de que Ecuador no tenga esos mecanismos permanentes de regularización en su ley orgánica de movilidad humana coloca a Ecuador en una situación bastante restrictiva a nivel comparado. Y esto casa también mal, por ejemplo, con el artículo 40 de la Constitución, que muchos de los asambleístas mencionan en sus proyectos y que, como bien ustedes saben, indica que nadie puede ser discriminado por su condición migratoria. Esto también casa mal con obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano, por ejemplo, la Convención de Trabajadores Migrantes. Fíjense ustedes que en el 2017 el Comité de Trabajadores Migrantes, que es el responsable de ver el cumplimiento de dicha comisión, indicó en el informe sobre Ecuador, abro comillas, la necesidad de implementar una política integral de regularización migratoria que sea accesible y asequible a todos los trabajadores migrantes. Eso también casa mal con el Pacto Global de Migraciones que Ecuador acaba de firmar y al cual hace referencia el asambleísta Muñoz en su proyecto de reforma. El objetivo 5 de ese pacto establece aumentar la disponibilidad y la flexibilidad de las vías de migración regular. Recordemos, señores asambleístas, disculpen, que lo irregular es lo que el Estado no define como regular. Entonces no es blanco o negro, es algo que se define a través de las leyes. Por tanto, en el proyecto que yo les he enviado, en el documento de 12 páginas que les hice llegar, tienen ustedes ahí 4 puntos que no voy a extenderme sobre ellos ahora porque los tienen. El primero, cambiar la definición de la condición migratoria. El segundo, un punto muy importante, establecer un nuevo artículo que permita ese mecanismo permanente de regularización migratoria. Eso sería lo que les he ejemplificado en el documento, está basado en las leyes argentinas, brasileña, mexicana, uruguaya. Sería que la persona que se encuentra en situación irregular, imaginemos que por ejemplo a mí, como me gusta mucho Ecuador, ¿no?, vengo muy a menudo, pues decido esta vez quedarme en Ecuador y pasar los 3 meses de permiso turista que tengo, ¿no? A los 3 meses y un día yo caigo en situación irregular en Ecuador, es decir, no tengo el derecho a seguir estando aquí, estoy en situación irregular. Bueno, lo que hacen muchas leyes, insisto, Argentina, Brasil, México, Uruguay, es que el Estado tiene la obligación y el individuo tiene la posibilidad de pedir su regularización, siempre y cuando cumpla las condiciones de la ley para obtener un permiso de residencia. Imaginemos que yo, estando en situación irregular, me ofrece un trabajo la Universidad Andina o Flaxo o quien sea. Bueno, pues en ese momento yo caería bajo una de las categorías de la ley para tener un permiso de residencia aquí en Ecuador, que sería estar trabajando, y en ese momento yo podría regularizar mi situación. Tercer punto, muy rápidamente, obviamente importantísimo, que los hijos menores que sean ecuatorianos, sus padres en situación irregular puedan tener un mecanismo automático de regularización, siempre y cuando la persona no haya cometido ningún delito. Esto deriva de obligaciones también que han mencionado, por ejemplo, el asambleísta Muñoz, de la Convención de la Niñez de Naciones Unidas, también deriva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, muy importante, limitar las sanciones pecuniarias, ¿no? Ecuador tiene unas sanciones pecuniarias muy altas. Pagar $800 de multa es muy alto. Por ejemplo, en España, cuando alguien se va a regularizar, no tiene que pagar ninguna multa. También los permisos de residencia tienen precios muy altos. $250 en sentido comparado es altísimo. Fíjense que en España, cuando uno pide un permiso de residencia, tiene que pagar entre 10 y 20 euros. Entonces estamos hablando de categorías
de una comparación que es muy alta, ¿no? Y subsidiariamente y de manera paralela yo también establecería en la ley un proceso extraordinario de regularización, ¿no? Eso yo creo que sería muy importante colocarlo en la ley, pero también con el mecanismo permanente a futuro, porque obviamente el que no se puede beneficiar de ese proceso extraordinario en el futuro no va a poder tener mecanismo de regularización. Por eso es muy importante tener ambos, e insisto, muchos ordenamientos jurídicos en todo el mundo, en Europa y en América Latina tienen ambos. Concluyo con 2 puntos. En primer lugar, decirles que el acceso a la regularidad migratoria cambia totalmente la vida de la persona. Yo, como les digo, vengo muy a menudo aquí a Ecuador, siempre tomo taxis todos los días, y cuando uno es español en Quito se encuentra que muchos de los taxistas han vivido en España, ¿no? Esto es absolutamente común, tenemos lazos muy fuertes entre Ecuador y España, ¿no? Y yo siempre, cuando me cuentan su historia migratoria en España, les hago la misma pregunta, ¿no? Y bueno, yo perdone que le haga una pregunta un poco personal, yo soy profesor de Derecho de Migraciones. Usted en algún momento estuvo en situación irregular en España, tiene la doble nacionalidad ahora, ¿no? Y fíjese que el camino de los ecuatorianos en España siempre es muy parecido. Estuvieron en situación irregular, se regularizaron y después pudieron obtener la nacionalidad española. Si dan ustedes la vuelta al documento que les he entregado, van a ver que entre 2007 y 2016 más de 200.000 ecuatorianos obtuvieron la nacionalidad española. Yo les puedo asegurar que un porcentaje enorme de esos 200.000 ecuatorianos estuvieron en algún momento en situación irregular en España. Fíjense cómo les cambia la vida, cómo les cambia su proyecto de vida, que ahora esos ecuatorianos pueden regresar a Ecuador con la tranquilidad de en el momento que quieran en el futuro volver a España, porque son nacionales de ambos países. Entonces es muy importante el acceso a la regularidad aquí también, para que las personas que residen aquí en el futuro puedan también nacionalizarse ecuatorianos y tener esa posibilidad de vida en su país de origen, pero también en Ecuador, con una seguridad jurídica total. Concluyo entonces con reiterándoles que la necesidad de que una ley moderna de movilidad humana como la que aspira a ser la ecuatoriana tiene que incluir 2 alternativas a una situación de irregularidad migratoria: la expulsión, la posible expulsión, que ya existe, pero también los mecanismos de regularización. Teniendo en cuenta el beneficio que numerosos ciudadanos ecuatorianos han obtenido de regularización alrededor del mundo, y teniendo en cuenta también la posición de Ecuador como garante o como vocero de los derechos de los migrantes a nivel mundial, creo que la regularización siempre tiene que ser priorizada. Hay que establecer un mecanismo permanente de regularización. Esto permite cumplir con obligaciones internacionales, permite cumplir con la Constitución de Ecuador y permite también, mucho más importante, saber quién reside en el país, facilitando así la labor también de los cuerpos de seguridad del Estado, evitando situaciones de explotación y de competencia desleal entre trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Acosta, por sus observaciones, su intervención. Abrimos entonces la mesa para recibir sus preguntas y cerramos la comisión general.